Buenas tardes y bienvenidos al evento Chana hacia un programa de investigación en lingüística computacional para lenguas amerindias. El día de hoy tenemos tres invitados súper especiales. Primero vamos a tener la participación de Roberto Sariquiei. Él es PhD en lingüística por la Trobe University en Melbourne, Australia. Como tesis doctoral escribió una gramática del Cacataibo, la cual obtuvo una mención honorífica en el prestigioso premio Panini. Esta gramática ha sido publicada por la Grammar Library de Monton de Grutier. Esperemos que lo esté pronunciando correctamente. Y Roberto es actualmente profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor invitado de la Universidad Nacional San Agustín, en Arequipa. En los últimos años, Roberto ha sido profesor invitado en instituciones de prestigio como la Universidad de California, en Berkeley, el Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva, también en el 2014, y el Collegium de Lyon. Actualmente es investigador en el Departamento de Ciencias Comparadas del Lenguaje en la Universidad de Zúrich, investigador asociado en el Departamento de Evolución Lingüística y Cultural y explorador del National Geographic Society. Roberto ha publicado artículos y libros sobre descripción y documentación de lenguas indígenas peruanas y tiene una sólida experiencia en la documentación, archivo y descripción de las lenguas indígenas del Perú y viene impulsando Chana, una plataforma de lingüística computacional para lenguas peruanas. Y ha liderado diversas investigaciones y proyectos sociales sobre lenguas amazónicas en diversos temas. Ha trabajado además sistemáticamente para el Ministerio de Educación del Perú como consultor en la producción de diversos materiales comunitarios y escolares sobre el idioma Cacataibo y actualmente está desarrollando un plan de revitalización del idioma Isconagua en coordinación con la National Geographic Society. Además, vamos a tener también a Arturo Oncebay. Él es candidato a doctor por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y su investigación se enfoca en la traducción automática para idiomas con escasos recursos computacionales. Estudió la maestría en Ciencias de la Computación y el pregrado en Ingeniería Informática aquí en la PUC, y se desempeñó como profesor e investigador del grupo de Inteligencia Artificial, desde donde se enfoca en proyectos de desarrollo de tecnologías del lenguaje para lenguas originarias del Perú. Además, tenemos a Damian Blasi. Él es un investigador postdoctoral en el Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard, y él es un investigador en la intersección de la lingüística, la antropología, las ciencias cognitivas y las ciencias de datos. Su trabajo tiene como objetivo comprender qué aspectos del comportamiento humano colectivo e individual dan forma a la estructura de las lenguas, aprovechando los datos sobre la diversidad lingüística presente y pasada. Sus proyectos recientes incluyen el estudio de los procesos de transmisión durante la aparición de las lenguas criollas, las asociaciones regulares de significados de sonido que aparecen de forma independiente en todo el mundo y la influencia de la subsistencia y el comportamiento en el aparato del habla desde el conocimiento hológico. Damian
Completó su doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias y en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Su investigación ha sido publicada en lugares científicos tan prestigiosos como Nature Human Behavior, Proceedings of the National Academy of Science and Science, y ha atraído además la atención del periodismo internacional. Incluso en The Economist, The Guardian, The New York Times y The Scientific American, entre otros. Ha sido orador principal en varias conferencias internacionales y es editor asociado del Journal of Language Evolution. Realmente es un honor tenerlos a los tres en este evento, y lo que vamos a hacer, la rutina va a ser, vamos a tener las presentaciones, las colaboraciones y conversación de todos, de los tres, y los participantes pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Entonces, cuando hayan preguntas, yo voy a ir haciéndoselas a nuestros ponentes. Desde ya, muchísimas gracias por darnos su tiempo en este evento. Por favor, empezamos con Roberto. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos este día para hablar de algo que ya venimos repitiendo en distintos ámbitos, en distintos espacios, y que tiene que ver básicamente con los esfuerzos que profesores de ingeniería de la Universidad Católica, profesores y estudiantes de ingeniería de la Universidad Católica, profesores y estudiantes de la especialidad de lingüística de la Universidad Católica, y colaboradores internacionales, amigos, generosos y de primer nivel, venimos haciendo juntos para tratar de sacar adelante o establecer, crear un paradigma, un programa de investigación en ciencias del lenguaje, lingüística computacional y diversidad lingüística, con foco obviamente en las lenguas peruanas y la diversidad lingüística sudamericana. Entonces, cuando me encargaron un poco pensar en este conversatorio, mi idea era que ustedes vieran representados a esos tres actores distintos que en este momento estamos jugando un rol en la consolidación de grupos que usen métodos distintos, que traigan métodos de otras ciencias, de las ciencias de la computación, de las ciencias de datos, y empiecen a trabajar en temas de lingüística. Ya sea formulándonos preguntas generales sobre el lenguaje, sobre la tipología o sobre la prehistoria lingüística de América, y también tratando de desarrollar tecnologías de lenguaje para las lenguas indígenas peruanas, ¿no? Con tecnologías de lenguaje nos referimos a todo este ramo enorme de procesamiento del lenguaje natural, del cual Arturo va a comentar mejor. Entonces, un poco aquí tienen representantes de estos tres grupos de interés, grupos, ¿no?, de personas que venimos trabajando juntos en los últimos años para que esto se haga una realidad, que yo creo que ya es una realidad. Muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy día ya tienen un establecimiento, papers publicados, proyectos ganados en Concitec, proyectos ganados en el extranjero. Entonces es una plataforma de trabajo que gracias al esfuerzo de mucha gente poco a poco viene constituyéndose en un centro importante de producción de ciencia en el Perú y en la Universidad Católica, ¿no? Y una ciencia además interdisciplinaria, una ciencia que bueno, esta metáfora funcionaba mejor antes del COVID, pero una ciencia que para hacerla hay que caminar el tontódromo, ¿no? Ir desde letras hasta ingeniería informática, cruzar el Huaquil, el camino Inca, y sentarse a conversar, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo con Arturo, con Damián, con John Miller, César Beltrán, en fin, mucha gente que tiene un interés en este trabajo.
Entonces, lo que yo voy a hacer es compartir unas diapositivas con algunas ideas bastante generales sobre lo que venimos haciendo y lo que queremos hacer. Bueno, de hecho, un slide es sobre también lo que queremos hacer en particular. Y luego, no sé, podemos conversar, o de repente pasamos a escuchar a Arturo, que va a comentar la segunda parte de esta misma exposición. Y lo que le pedimos a Damián fue que él más bien hiciera un comentario general. Él ha colaborado con nosotros ya en 2 proyectos de investigación. Entonces él también puede dar una mirada de fuera de las cosas que venimos haciendo y de cómo estas ideas o estos proyectos que venimos haciendo profesores peruanos o profesores basados en el Perú tienen desde la perspectiva internacional, ¿no? Cómo nos miran, cómo ven estas cosas, si tienen sentido, si no tienen sentido. Y bueno, y espero que esto también motive una conversación entre todos sobre cosas importantes, sobre la naturaleza de la disciplina lingüística, la necesidad de desarrollar proyectos interdisciplinarios y bueno, de abrirlo a más gente, que más gente se entere, que más gente se una a nuestra iniciativa. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla y la voy a poner en modo de presentación y voy a achicar mi foto porque si no me distraigo. Ya. No puedo achicar mi foto. Bueno, no importa. Perdón, un ratito, mejor hago esto así. Esto así. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces, básicamente el título del panel es Lingüística computacional para lenguas indígenas de la Amazonía peruana, pero en realidad tal vez debió ser un poco más general sobre lenguas indígenas sudamericanas y peruanas, y qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Bueno, en realidad esto ya lo he dicho muchas veces, pero la idea de empezar a mirar a la lingüística como una ciencia de datos y incorporar a la lingüística al paradigma que se suele llamar el paradigma de la Big Data, aunque con Damián he aprendido que en realidad el problema de hacer lingüística cuantitativa es que muchas veces los datos que parecen grandes para los lingüistas son en realidad muy pequeños en términos comparativos, y por lo tanto muchas veces lo que se necesita es una estadística de pocos datos o de datos ruidosos y desordenados, pero la idea de entender a la lingüística como una ciencia de datos y tratar de vincular a la lingüística con perspectivas de Big Data no es nueva y está asociada al surgimiento de bases de datos de que distintas instituciones lingüísticas, me refiero a la tipología, han tratado de sacar adelante con la idea de fomentar comparaciones mayores o más ambiciosas de las lenguas habladas en el mundo. Básicamente la premisa es, si uno mira la tipología tradicional, o si uno mira, por ejemplo, el clásico artículo de Joseph Greenberg sobre orden de constituyentes en la oración, Greenberg en este artículo tan importante comparó solo, me parece, 30 o 33 lenguas, ¿no? Y a partir de eso desarrolló una serie de generalizaciones, muchas no muy buenas, pero otras que tienen hasta ahora cierta validez, ¿no? Entonces, la pregunta que está detrás de eso es, ¿qué pasaría si nuestra ciencia, en lugar de comparar 30 lenguas, o en lugar de comparar 100 lenguas, hiciera afirmaciones generales sobre la naturaleza del lenguaje a partir de 1000 lenguas, o 2000 lenguas, o de las 6500 lenguas no mutuamente inteligibles entre sí que se hablan en el mundo, ¿no? Pero claro, conforme nosotros hacemos crecer nuestras ambiciones de datos, nos topamos con el hecho de que un cerebro humano ya por sí solo no puede aprovecharlos de forma suficientemente eficiente. Y es ahí donde se empieza a generar un diálogo con métodos de la ciencia de datos, de la ciencia de la computación, para tratar de explorar estas grandes bases de datos lingüísticas a partir de métodos que permiten encontrar respuestas a preguntas interesantes sobre el lenguaje.
Obviamente esto ha traído un cambio en el tipo de preguntas que nosotros podíamos responder. A mí uno de los ejemplos más bonitos de esto me parece que es esta anécdota bien conocida de que en la década del 20, en 1920, la Sociedad Lingüística Francesa prohibió las preguntas, la investigación sobre el origen del lenguaje, porque no lo consideraba científico, no se consideraba algo que se pudiese responder. Y al final estas disquisiciones terminaban hablando de la lengua de Adán, que era algo que obviamente los lingüistas de ese entonces querían evitar. Pero sin embargo, si uno vuelve solamente unos pocos años, uno mira la literatura lingüística de los últimos 10 años o 5 años, uno se topa con una serie de descubrimientos fundamentales sobre la evolución y el origen y el desarrollo y la naturaleza del lenguaje, ¿no? Ahí, de hecho, entre en los ejemplos que he puesto ahí de artículos con gran impacto en la sociedad, unos más que otros. De hecho, ahí tienen dos estudios de Damián Blasi, que está acompañándonos el día de hoy, y otros de varios colegas suyos, ¿no? Por ejemplo, este descubrimiento de que el surgimiento de sonidos labiodentales está asociado a un determinado periodo en la evolución del hombre y tiene que ver con el desarrollo de agricultura, o el hecho de que aprendamos de que en realidad esta hipótesis de que los pidgins son todos parecidos entre sí porque hay algo intrínseco a la naturaleza de los pidgins, cuando en realidad esto en realidad tiene que ver con el tipo de lengua de contacto que ha estado presente en los casos donde se ha creado, han surgido este tipo de lenguas. En fin, todas estas preguntas que antes parecía imposible responder, o estos aportes a la ciencia que parecía imposible dar, o por ejemplo descubrir cómo podemos descubrir sin buena estadística que algunos aspectos del lenguaje son más estables diacrónicamente que otros, ¿no? O sea, son cosas que no se podían responder y ahora se pueden responder. Esto obviamente ha generado un nuevo paradigma, entonces ya mucha gente está hablando ya no de lingüística, sino de ciencias del lenguaje, y con ciencias del lenguaje se hace alusión a este modelo un poco más interdisciplinario y general, que combina distintas disciplinas, biología, genética, matemática, estadística, ciencias de la computación, lingüística, antropología, etcétera, etcétera, para tratar de responder preguntas sobre la evolución humana en los campos que tienen que ver con el lenguaje. Y obviamente esto pareciera hacernos sentir que los lingüistas ya no tenemos mucho que hacer, pero en mi experiencia de colaboración con gente de otras disciplinas, en realidad es todo lo contrario. Muchos de estos estudios pecan logran publicarse con gran impacto, pero pecan de cierta ingenuidad con respecto al uso de ciertos términos y ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablar de amerindio, ¿no? Hablar de qué cosa es definir una lengua, definir un fonema, tener clara la diferencia entre nombre y verbo, tener clara la definición de palabras. Son cosas que fuera de la lingüística pueden resultar muy sencillas, pero que cuando uno las mira desde la perspectiva de formación lingüística, no son preguntas triviales. Entonces, el rol del lingüista en estas ciencias del lenguaje es fundamental, sigue siendo fundamental, aunque él no o ella no aprenda toda la estadística que está detrás, o aunque los experimentos tengan que ser, sobrecaigan sobre personas que tienen una formación de especialidad distinta. La mirada del lingüista en estos procesos es fundamental. Entonces, es bien importante tener eso claro, que en realidad no es que nos estamos quedando sin trabajo, sino que tenemos la posibilidad de vincularnos a proyectos de investigación mucho más enriquecedores, donde nuestra visión también es importante. Y luego, en el surgimiento de estas nuevas tareas o estas nuevas perspectivas en lingüística, otra pregunta que queda claro hacerse es ¿cómo está Latinoamérica? ¿No? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de estas cosas, era muy claro que el rol de Latinoamérica en este nuevo paradigma era invisible. O sea, lo que teníamos era que los lingüistas latinoamericanos terminábamos siendo los que
producíamos los datos, los que íbamos al campo, los que nos daba malaria, nos daba, no sé, cualquier enfermedad, nos enfermábamos, poníamos ¿no? Hacíamos todo el sacrificio, y la ciencia más elegante, digamos, se hacía en países del norte. Y ese es un modelo que en el fondo repite el extraccionismo tradicional de las empresas extractivas, ¿no? De la minería y todas estas cosas que a veces en economía y en política uno reniega, ¿no? De los modelos de venta de materia prima, ¿no? De producción de materias primas. Entonces eso es lo que nosotros hemos querido cambiar un poco en nuestro trabajo. Entonces lo que hicimos fue primero unirnos entre nosotros, ingenieros, lingüistas, y luego empezar a buscar aliados en el extranjero que conozcan estos métodos y que puedan usarlos con nosotros y enseñárselos a gente de nuestro, ¿no? Dejar algo, dejar gente formada. Y en eso Damián, hay que decirlo, Damián viene colaborando directamente con Javier Vera, con Arturo, con John, compartiendo sus métodos, compartiendo sus códigos y permitiendo que de esta forma nuestros colegas latinoamericanos, bueno, él también es latinoamericano, afinen y desarrollen mejores estrategias de respuesta a ciertas preguntas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido. Pero por otro lado, también queda pensar, o sea, digamos, hacer toda esta cosa sobre estas preguntas tan abstractas en un país con una diversidad lingüística en riesgo como el Perú, donde, bueno, 10 de las, bueno, digamos 8, para seguir las cifras oficiales, 8 de las 48 lenguas indígenas habladas en el Perú tienen menos de 10 hablantes. O sea que van a desaparecer en menos de 20 años si no se hace nada. O sea, en menos de 20 años nuestra diversidad lingüística se va a ver reducida en un quinto, ¿no? Entonces, ante ese tipo de situaciones, uno puede cuestionarse el hecho de si realmente pues, tiene sentido ponerse a hablar sobre el surgimiento de las labiodentales o el origen de cierto sufijo o la filogenia de una familia lingüística como la familia lingüística Pano, ¿no? Esas son preguntas científicas que tienen un fin en sí mismo, pero que claro tienen poca aplicabilidad a la vida lingüística de los pueblos. Entonces, cuando pensamos en el modelo de Chana, que es nuestro grupo, nuestro colectivo de investigación, nosotros queríamos que esto se combinara con cosas de tecnologías del lenguaje, de desarrollo de tecnologías de lenguaje para pueblos indígenas. Y eso es lo que es Chana. Esto lo voy a pasar, es solamente más ejemplos de la gran, digamos, desequilibrio o desigualdad que existe incluso en la repartición de fondos de investigación internacionales. En el Perú no hay un solo proyecto de ELDP, que es el programa más grande de documentación de lenguas indígenas, que se haya ejecutado o administrado por una universidad peruana, lo cual es un sinsentido. Entonces hay una serie de cosas que están ahí alrededor, pero lo importante en lo que quería enfatizar era en el hecho de que en el momento de nosotros concebir a nuestro grupo, hemos querido que ambas cosas estén representadas. Entonces Chana es un grupo que tiene interés en grandes preguntas celestes, como diría el poeta Antonio Cisneros, pero también en desarrollar tecnologías de lenguaje, apps, en contribuir a través de la computarización de lenguas indígenas al mantenimiento y fortalecimiento y revitalización, idealmente, de nuestras lenguas. Entonces, estos dos campos son fundamentales para Chana. Chana, que es el grupo que viene promoviendo todas las iniciativas de trabajo de campo de trabajo lingüístico en temas de lingüística computacional, tiene un área de experimentación en diversidad lingüística, así lo llamamos, pero aquí podemos preguntarnos sobre, no sé, la evolución de una familia lingüística, sobre las características lingüísticas asociadas a estado de vitalidad de una lengua, podemos hacer estudios sobre fonemas en lenguas sudamericanas,
podemos la idea es usar métodos cuantitativos para responder preguntas divertidas, interesantes, enriquecedoras sobre el lenguaje, con foco en América Latina, ¿no? Obviamente. Pero no necesariamente solo ahí, ¿no? Y por otro lado tenemos este modelo que llamamos, que estamos tratando de promover como un paradigma, ¿no? Que le llamamos CLD al cubo, y que básicamente es descripción, documentación y desarrollo computacional de lenguas. Entonces lo que nosotros venimos proponiendo, es que la documentación tradicional de lenguas tome una relación más estrecha con los proyectos de computarización y desarrollo de tecnologías de lenguaje. ¿Por qué? Porque mucho del material que nosotros producimos en los proyectos de documentación termina archivándose en archivos de lengua que nadie consulta y nunca generan ningún cambio en la vida lingüística de los pueblos. Pero si nosotros desarrolláramos corpora computarizada que sirviera para generar fácilmente correctores ortográficos, traductores, diccionarios online, apps, no sé, cualquier tipo de tecnología que uno pueda tener en su celular o pueda tener en una computadora o pueda con poco dinero, además, porque estos son procesos que no cuestan tanto dinero como imprimir libros y eso, ¿no? Nosotros creemos que este tipo de materiales podría sí tener un impacto en la vitalidad de los pueblos, y lo que estamos tratando de proponer es un modelo de documentación en el que las tareas de documentación sean totalmente equiparables con las tareas de computarización. Entonces, si para hacer diccionario, para hacer un traductor shipibo castellano, tú necesitas un corpus anotado de oraciones, anotado en un paradigma que se llama Universal Dependencies, ¿por qué hacer que eso no sea parte de los productos esperados de un proyecto de documentación? En lugar de que eso, bueno, sea algo que tal vez el lingüista hará de acá a muchos años, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? De nutrir cuestiones de ciencias de la computación y de tecnologías del lenguaje a nuestros proyectos tradicionales de documentación y aportar en esa línea. Y de hecho no somos los únicos que tenemos esa línea de esa idea, ¿no? Hay otras personas que vienen abogando en la misma dirección. Entonces eso es Chana. Chana es un conjunto de gente, un grupo de amigos sobre todo, donde hay mucha camaradería, mucha amistad, y que se reúne con alguna regularidad y tiene proyectos en los que están algunos, otros, y todos estamos más o menos vinculados. Creamos espacios para que la gente presente sus trabajos, reciba feedback, y seguimos avanzando en preguntas sobre el lenguaje y sobre las lenguas indígenas, pero también promovemos el desarrollo de proyectos centrados en el desarrollo de tecnologías para lenguas en peligro, ¿no? Entonces tenemos un prototipo de traductor, tenemos un corpus de shipibo, tenemos en Universal Dependencies, tenemos paradigmas más o menos organizados para crear diccionarios digitales, varias cosas de ese tipo que poco a poco estamos haciendo correctores ortográficos, analizadores morfológicos, ¿no? Y una serie de cosas que Arturo seguro comentará un poco mejor ahora. Y por último, ¿sí, Arturo? Si deseas, puedo explayarme en ese punto ahora, ¿no? O prefieres completar esta idea primero. Slide, y yo ya sí, y luego están tus slides. Sí, lo último que quería decir era que la última iniciativa que tenemos en Chana es la creación de una estación de campo científica en la Amazonía. Es un proyecto que todavía, bueno, está en gestación. La Universidad Católica va a tener una participación, pero teóricamente dos instituciones del extranjero también van a tener una participación activa en el proyecto. Y lo que vamos a hacer es crear una estación de campo, una estación científica para las ciencias del lenguaje que va a estar ubicada en la Amazonía, ¿no? De hecho, a pocos minutos de la ciudad de Pucallpa.
tenemos ya un proyecto escrito, tenemos ya el diseño arquitectónico hecho, y tenemos ya, de hecho, potenciales colaboradores, ¿no? Personas, instituciones que se van a vincular en esta iniciativa, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos hacer esas cosas que estamos haciendo allá, ¿no? En colaboración directa con universidades locales, en colaboración directa con los pueblos indígenas que circundan la estación Chana para las ciencias del lenguaje, principalmente Shipibo, pero con mucha acceso a contacto con otros pueblos, y sobre todo que sea una estación de campo internacional, donde podamos tener investigadores de Suiza, de Alemania, de Pucallpa, de Huánuco, de Lima, trabajando juntos, colaborando, creando espacios de aprendizaje, con una proyección a la sociedad, ¿no? A través de cursos de capacitación, entrenamiento, y básicamente eso, ese es el momento en el que nos encontramos, ¿no? Estamos tratando de afianzar ya, cerrar este proyecto para que a partir del 2022, idealmente, esta estación de campo ya esté funcionando y esté abierta a los científicos interesados, a los científicos peruanos, a los estudiantes que deseen vincularse en un proyecto de investigación de las líneas que tiene Chana. Pero si bien no nos cerramos a proyectos de documentación o descripción gramatical más tradicional, nuestro sueño, nuestra ambición con Chana, con esta estación de campo, es que esta pequeña casita en el Ucayali sea un centro de producción de ciencias, de lenguaje, en el sentido que les acabo de contar, ¿no? Que se publiquen estudios, que tengan un impacto grande en la disciplina, y que uno pueda decir, este trabajo que se publicó acá, que se citó acá, que dio una respuesta importante sobre esto, se hizo en el Perú, se hizo en la selva peruana, y se hizo a 15 minutos de la ciudad de Pucallpa, ¿no? Esa es un poco la ambición, el sueño que tenemos. O sea, empezar a llevar Chana a tener un lugar, y este lugar idealmente debería ser la Amazonía, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo tenía para contarles. No sé si Arturo, tú quieres continuar desde aquí o... Sí, bueno, aunque en realidad no sé si es que debería tomarme tanto tiempo, ya que no es que tengamos todo el tiempo del mundo. Pero sí quería reforzar un poco lo que habías mencionado sobre el tema del desarrollo de tecnologías del lenguaje, ¿no? Y también voy a utilizar un término que pusiste al inicio, que es lo de Big Data, ¿no? Que es muy relevante para el problema de desarrollar tecnologías del lenguaje actualmente. ¿Por qué? Porque un computador requiere actualmente, según los modelos recientes que están basados usualmente en redes neuronales, ¿no? Que son un método, un algoritmo, un grupo de métodos que son muy data hungry, se requieren una alta cantidad de ejemplos para aprender algo, un patrón, ¿no? Eso implica de que para poder aprender a realizar, por ejemplo, un traductor, un analizador de morfología, de sintaxis, un corrector, ¿no? O un analizador de la semántica, del discurso, requiere una gran cantidad de ejemplos anotados por expertos para poder realizar dicha tarea en una manera decente, ¿no? Eh, y eso es algo que no está disponible para muchos idiomas, ¿no? Por ejemplo, viene el caso del traductor automático de Google, que es una de las tecnologías de lenguaje más conocidas, que está disponible para casi todos, ¿no? Que tiene ciertas falencias, que tiene que funciona bien en algunos contextos, ¿no? Pero también está restringido a ciertos idiomas, ¿no? Digamos, creo que hasta unos 100, me parece, actualmente, de los demás 7.000 idiomas que se hablan actualmente en el mundo, ¿no? Y esa limitación corresponde a la disponibilidad de recursos digitales que hay sobre esos idiomas, ¿no? O sea, Google puede obtener una cantidad de textos digitales traducidos
de la web o de otros lados, pero hablo de millones de ejemplos traducidos o miles de millones de ejemplos traducidos, por ejemplo, entre inglés-alemán, ¿no? Inglés-español. Y eso le permite entrenar un modelo de traducción realmente robusto, lo cual no es algo que es posible, ¿no? Para lenguas amerindias, para lenguas originarias del Perú, de América en general, ¿no? Ya que apenas contamos con recursos o con textos o corpora que ha sido desarrollado por lingüistas con apoyo de hablantes nativos, etcétera, que no es tan grande, ¿no? Así que eso invita a poder investigar cómo podemos desarrollar métodos computacionales o cómo podemos desarrollar tecnologías del lenguaje que no requieran una gran cantidad de datos anotados, ¿no? Esa es un poco para responder la pregunta que está en el slide ahora, ¿no? Primero, ¿qué necesita el computador para aprender? Necesita datos, ¿no? Datos anotados de cierta manera de acuerdo a la tarea que queremos realizar, ¿no? Y una buena cantidad de datos, ¿no? Pero no siempre vamos a tener esa cantidad de datos. Así que una cosa muy importante es abordarlo de otra manera, ¿no? Ver otro tipo de forma en la cual vamos a poder aprender a realizar dicha tarea. Roberto, creo que podemos avanzar en el siguiente slide. Eh, ya he hablado de eso también un poco. Entonces, algo muy importante que pensamos en Shana, ¿no? Y eso es un poco como enfocamos el proyecto de Chip Vivo con Ivo anteriormente, es de que tenemos que pensar como que un idioma tiene diferentes capas o diferentes niveles, ¿no? Que se pueden atacar o que se pueden analizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la morfología, la sintaxis, o podemos ver el tema simplemente de la ortografía, ¿no? Antes de pensar en una herramienta mucho más compleja como lo es un traductor. Actualmente un traductor automático es, digamos, la herramienta más tangible que uno puede observar en la web o en general que ve disponible en el mundo digital para un idioma determinado. Pero en el fondo hay muchas otras herramientas que a nuestro parecer ya es algo como que lo damos por sentado. Por ejemplo, cuando utilizamos Word y escribimos algo, ¿no? Estamos escribiendo nuestra tesis o una carta o respondiendo un correo, digamos, utilizando Gmail, ¿no? Automáticamente el sistema nos puede corregir un mal tipeo o nos puede sugerir una palabra diferente, ¿no? O algo por el estilo. Y eso es cómo funciona un corrector ortográfico, ¿no? Pero un corrector ortográfico está disponible también solamente para idiomas determinados. O sea, escribimos en español o en inglés y estamos acostumbrados a que el computador o nuestro celular nos sugiera una palabra correctamente escrita. Pero viene un hablante chipio con Ivo o un hablante acháninca o un hablante de una variante de quechua que quiere escribir algo en su idioma porque está aprendiendo a escribir algo en su idioma. Y el computador o el celular no le va a sugerir nada, le va a mandar una sugerencia completamente equivocada. ¿Por qué? Porque el corrector no está adaptado, no hay un corrector disponible en su idioma, ¿no? Y así eso también podría ocurrir en el tema de la morfología o sintaxis, que son niveles en los cuales podemos analizar cómo se componen las palabras o cómo se relacionan las palabras en una oración dada, ¿no? Y por lo tanto, nuestro enfoque para Shana es poder desarrollar herramientas que analicen o que ataquen estos temas en diferentes niveles, ¿no? O sea, la morfología, la sintaxis, la ortografía, y si es posible ya más adelante otro tipo de problemas, ¿no? Como es el traductor, ¿no? Que tenemos un prototipo, venimos desarrollando algunos ejemplos, pero no es un modelo que todavía esté lo suficientemente robusto como para que pueda ser disponible, ¿no? Pero igual, siempre estamos ahí atrás de ese tipo de herramientas, ¿no? Podemos seguir, Roberto. Y bueno, como mencionaba al inicio, hay muchas dificultades, como la poca disponibilidad de recursos, los pocos recursos anotados también, y sobre todo los pocos expertos que hay en la lengua y también en la tarea de anotación. Por lo tanto, la participación de expertos como Damián o inclusive de otras personas que nos han venido apoyando y que nos han ayudado a capacitar a estudiantes, a egresados, a profesionales en este tipo de tareas ha sido vital, ya que cuando empezamos esta iniciativa con Roberto hace años, en realidad tampoco es que sabíamos
cómo poder abordar muchos problemas, ¿no? Y tuvimos que aprender, capacitarnos, capacitar a otras personas para poder saber cómo poder generar estos recursos, cómo poder anotarlos, cómo poder evaluarlos, cómo poder generar tecnologías a partir de ellos, ¿no? Y, y este es un ejemplo de anotación chip con Ivo. Creo que no hay necesidad de tenernos aquí ahora, Roberto, tal vez no es el objetivo de la charla ir en este detalle. Ah, igual podemos como que hacer anotaciones muy especializadas en sintaxis, como ese tipo, ¿no? Y es algo que seguimos abordando con Roberto, que vamos a seguir trabajando con otros estudiantes para poder desarrollar corpus muy específicos para, en este caso, la sintaxis, ¿no? Y finalmente creo que voy a detenerme aquí nada más ya para enfatizar, ¿no? De que hay muchas dificultades para poder desarrollar tecnologías del lenguaje para idiomas que se hablan en Perú, ¿no? Y uno de los problemas es la naturaleza del idioma en sí, ¿no? Hay mucha diferencia entre un idioma originario y un idioma indoeuropeo, ¿no? Que son los que solemos usar, ¿no? Como ahora español o digamos el inglés, que es algo más estándar o central en la academia o en las relaciones internacionales, ¿no? El alineamiento es muy diferente, o inclusive la morfología o la forma en la cual las palabras se forman también es muy diferente, lo cual acarrea mucha complejidad en el tema de desarrollo de tecnologías del lenguaje. Creo que por temas de tiempo, Roberto, podemos saltar ya esa parte de aquí y ir a las conclusiones de lo que es Chana. Sí, bueno, o sea, un poco la idea de todo esto es, digamos, para decirlo en un minuto, estos son los dos campos de acción que tenemos. Los concebimos como integrales. En el grupo hay gente más interesada en temas de preguntas, de, digamos, investigación cuantitativa del lenguaje, gente más interesada en el desarrollo de tecnologías de lenguaje para lenguas indígenas. En ambos lados hay preguntas teóricas y metodológicas muy interesantes de responder. Hemos trabajado con traductores indígenas, tenemos reconocidos por el ministerio, y nada, y tenemos esa onda, ¿no? De querer abrir lo que hemos creado con tanto cariño, con tanto esfuerzo a la gente interesada, y de tratar de que que nuestro trabajo pues tenga un impacto en la ciencia y también en la vida lingüística de los pueblos indígenas del Perú y de Chile, porque tenemos muchos colegas en Chile, y en otros países de América Latina, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Arturo. Creo que, o sea, quiero pausar acá solamente para mencionar que quedé impresionada, alucinante, alucinantemente con todo el proyecto, con toda la iniciativa, con esta visión a futuro y de esta necesidad real de no permitir que toda esta cultura se pierda, que además es algo que debemos reconocer nosotros. Normalmente la gente de fuera reconoce mucho más esta cultura que nosotros mismos. Entonces es súper importante estar ahí, estar presentes y tratar de hacer algo para que no desaparezcan, ¿no? Para que podamos utilizar la ciencia en nuestro beneficio. Y creo que eso es algo muy importante de la parte informática. Normalmente la tecnología se usa con un beneficio económico, lo cual en realidad, bueno, hoy en día creo que la tecnología nos ha salvado de muchas cosas, pero lo bonito de la tecnología y de la informática en sí es esta multidisciplinaridad que podemos tener con otras especialidades, como es el caso de la lingüística. Yo hago bioinformática también, me especializo en proteínas, pero es alucinante cuando comienzas a realmente ampliar tus horizontes y comenzar
a colaborar con gente de diferente especialidad, porque te das cuenta de que existen las necesidades y que como informático tienes posibilidades de solución. Entonces, cuando comenzamos a trabajar en equipo, la verdad, el cielo es el límite y bueno, debo darles las felicitaciones por el proyecto, que realmente me parece increíble. Y ahora le damos el pase a Damián para que nos hable más, para que nos converse más de este tema tan interesante, la verdad. Bueno, muchas gracias, Laila, Roberto y Arturo, por la discusión. Antes de empezar a contarles un montón de cosas aburridas y concentrarme en lo importante nada más, quería chequear cómo estamos haciendo de tiempo en este momento. Tenemos, ¿cuándo era la finalización pautada para esto? Mientras chequeamos eso, quería también disculparme con todos ustedes porque, bueno, hace menos de una semana regresé de Perú a Estados Unidos. Y bueno, el clima no fue muy benigno conmigo, así que estoy muy resfriado. Y así que por ahí mi voz no se escucha muy bien. Y quizás he tenido un poco de fiebre, así que si digo algo que no tiene mucho sentido, podemos culpar al resfrío y nada más. Perfecto, tenemos 30 minutos. A mí realmente me gustaría dejar el espacio, la mayor cantidad de espacio posible para la gente que pueda hacer preguntas, porque me parece que hay un montón de cosas que uno puede preguntar y estar interesado, así que me gustaría que eso prime por sobre todo. Y además tenía varios puntos anotados que quería hacer y por suerte tanto Arturo como Roberto han hecho énfasis en exactamente esas cosas. Así que bajo el riesgo de ser un poco repetitivo, me gustaría hacer una especie de summary de las cosas que me parecen más importantes de lo que se discutió y algunas cosas que por ahí no se ha hecho tanto hincapié, pero que me parece son muy relevantes para discutir de ahora en adelante. Primero y principal, que no puedo dejar de enfatizar esta cuestión que mencionaba Roberto al comienzo de su presentación, que es, estamos en una era de grandes preguntas en el estudio del lenguaje. En mi caso, por ejemplo, mi educación es en ciencias físicas, en física. Y recuerdo que apenas el primer año de haber empezado a estudiar, estaba bien claro que la posibilidad que tenía cualquiera de nosotros, inclusive mis compañeros que eran los más brillantes y destacados, de hacer una contribución importante, de descubrir algo muy importante en la física, era prácticamente para todos fines prácticos cero. Uno pensaba idílicamente acerca del principio del siglo XX, final del siglo XIX, donde en el curso de 20, 30 años se hicieron tantos descubrimientos importantes que uno no podía dejar de desear cómo me hubiese gustado vivir ahí en ese momento. Bueno, este es el momento que estamos viviendo ahora con la ciencia del lenguaje. Quizás no nos damos cuenta, como todos los procesos históricos, sus actores no son tan conscientes de lo mismo, pero tengo que decir que ahora, justamente por la disponibilidad de data de muchísimas lenguas del mundo y de métodos que nos permiten estudiar estos objetos de manera comparable y con garantías estadísticas, ahora podemos investigar cosas que se han asumido por cientos o inclusive miles de años en el estudio del lenguaje. Entonces, no soy capaz de compartir con ustedes lo que significa para muchos de nosotros que año tras año cuestiones que se consideraban universales o que se consideraban bien establecidas en lo que son las lenguas, termina siendo destruido completamente por un buen análisis estadístico o un buen análisis empírico más generalmente. Así que en ese sentido, para todos aquellos que son científicos, que están en la conversación, tengo que decirles que es un campo que puede dar lugar a descubrimientos de una naturaleza histórica, como decía antes. Y bueno, y para seguir usando palabras grandes en ese sentido, para hablar de historia grande, también me gustaría compartir con ustedes una interpretación de la circunstancia específica de las tecnologías del lenguaje y de la lingüística computacional en este momento. Este no es mi campo primario, eso sería como diríamos en inglés, el jardín de Arturo, pero sin embargo quería tratar de hacer una especie de resumen de una situación muy puntual que está sucediendo ahora. Si uno mira cómo era la lingüística computacional y las tecnologías del lenguaje hace 10 años, ese escenario era muy diferente de hace 20 años y cada vez el tiempo característico de cambio de esta disciplina está acelerándose más. Entonces, es cada vez más difícil saber cómo se va a ver el campo en el próximo año o en los próximos 2 años.
por varios motivos, por el scale up de la tecnología y también por la enorme cantidad de gente que está inundando el estudio de la lingüística computacional. Jamás en la historia de esta disciplina creció tanto al punto que hay una demanda que no puede ser satisfecha, y al mismo tiempo las universidades no pueden contratar suficiente gente porque las empresas privadas le pagan 10 veces más. Entonces hay un deseo, hay una sed de lingüística computacional en todo el mundo que es imposible de satisfacer. Así que es también desde el punto de vista práctico y estratégico una cosa muy importante que hacer. Ahora, les decía que el snapshot que tenemos de la lingüística computacional y las tecnologías de lenguaje ahora es muy diferente a lo que fue hace poco y posiblemente lo que va a ser dentro de poco también. Una cosa muy importante tiene que ver con el incremento de la prominencia de estudios con grandes modelos de lenguaje. O sea, un modelo de lenguaje es un término técnico que se refiere a una subclase a una familia de algoritmos computacionales que les permite a uno, para decirlo mal y pronto, generar secuencias de lenguaje que parecen como una lengua natural. O sea, uno entrena estos algoritmos con un montón de data natural y estos algoritmos son capaces de generar secuencias de palabras, por ejemplo, que son consistentes con la gramática y el uso de la lengua a la que fueron entrenadas. Ahora, ¿qué pasa? Hace por ahí 10 o 15 años, cuando recién se empezaba a estudiar estos modelos, era posible para un estudiante de doctorado de Europa, de Estados Unidos, y con alguna excepción por ahí en Latinoamérica también, bueno, por supuesto en Asia, en Australia, entrenar a uno de estos modelos en la computadora de uno y escribir papers en las conferencias más importantes y así hacerse el camino académico de uno. Pero las cosas han cambiado un poco y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, hace apenas unos días, Nvidia y Microsoft, que son uno de los actores más importantes en esta disciplina, han revelado que han entrenado el modelo de lenguaje más grande que se haya entrenado jamás. Y el costo de entrenamiento de este nuevo modelo puede andar en los millones de dólares, muy por encima del presupuesto que puede tener un estudiante o inclusive un departamento entero que hace este tipo de cosas. Entonces, estamos llegando a una era en donde la ciencia más importante que sucede en la lingüística computacional requiere una cantidad de recursos que está por encima de lo que la mayoría de las universidades puede contribuir, aún en países del primer mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de gente, como les decía, hay un montón de gente que está, como se diría, flocking a la lingüística computacional, y de repente se encuentran que quieren hacer ciencia de primera, quieren contribuir cosas, pero que muchas de las preguntas importantes son prohibitivas porque no tienen los recursos para hacer estas computaciones. Entonces, ¿a dónde se está mirando? Bueno, ¿qué cosa requeriría relativamente poca data y se puede hacer un montón de cosas con relativamente pocos recursos? Y ahí hablamos de las lenguas indígenas y las lenguas que no han sido descritas desde el punto de vista computacional en todas partes del mundo. Y ahí justamente es donde un país como Perú tiene una oportunidad histórica. Tiene un montón de lenguas con un número muy importante de hablantes, en muchos de los casos de las lenguas indígenas peruanas, y un acceso mucho más simple que la mayoría de las poblaciones, que la mayoría de los países del primer mundo donde la gente está tratando de acceder a este tipo de recursos. Así que lo que digo es, para repetir este punto, estamos en un momento en donde hay un montón de la ciencia central de la lingüística computacional está por encima de lo que puede hacerse en un departamento de universidad común y corriente. Entonces la gente está moviéndose a otros problemas. Uno de ellos es la documentación desde el punto de vista de las tecnologías de lenguaje, de lenguas indígenas, y en ese sentido es cuando nosotros en Latinoamérica tenemos esta oportunidad increíble, que es con relativamente pocos recursos tenemos acceso a las lenguas, a los hablantes, y podemos hacer cosas que no se pueden hacer en los departamentos con mayor funding de los Estados Unidos, de Europa, de Australia. Y es por eso que es importante hacer el mensaje político muy claro. Es ahora el momento. Nadie sabe lo que va a pasar de acá a 5 o 10 años. Puede ser que en 10 años alguien encuentre una forma de hacer un microprocesador cuántico y podemos entrenar modelos de lenguaje muy eficientemente en una computadora personal, y eso hace que de vuelta nos revertamos a la situación en la que la tecnología que se hace en países del primer mundo es una tecnología que domina las publicaciones académicas. Otra vez, tengo otro punto más para hacer, pero preferiría por el momento quizás abrir esta conversación. No quiero aburrirlos, aparte hemos hablado bastante todos nosotros, así que me parece por ahí saludable
permitirle a los participantes que pregunten, y después si hay tiempo podemos seguir haciendo énfasis en alguno de estos puntos. Muchas gracias otra vez y bueno, pasemos a las preguntas ahora. No sé si alguno tiene una pregunta, por favor las van dejando en el chat. Yo tengo una pregunta desde el punto de vista informático, ¿eh? Porque yo de lingüística no voy por ahí. Si yo pienso de mi propia experiencia, nosotros cuando trabajamos con proteínas repetidas, los pasos iniciales tenían 300 proteínas, que hoy en día, gracias a todo este manejo de tecnología, ya hemos llegado a tener 8.000, 10.000 proteínas en estructura, conocidas sus estructuras, prediciendo, empezando primero por pocos datos y luego aumentando el volumen. ¿Es posible esto desde el punto de vista de su perspectiva del proyecto? ¿A esto quieren llegar? ¿O no es posible de por sí? Es un enfoque interesante el que mencionas. En efecto, claro, empezar con poca data y luego tratar de extrapolarlo a una cantidad mayor, ¿no? Eso es un ejemplo muy interesante de un aprendizaje tipo semisupervisado, ¿no? O sea, como que aprendemos, por ejemplo, con una pequeña cantidad de datos anotados, digamos que datos de la red de Wikipedia, extraemos todo español de Wikipedia, millones de datos, pero queremos analizar la morfología. Anotamos morfología solamente de 100.000 documentos. Podemos tal vez aprender de esos 1.000 documentos primero, y luego proyectarlo, anotar automáticamente con cierto margen de error, ¿no? Pero un cierto nivel de anotación en el resto de datos y luego seguir aprendiendo de forma incremental. Sí, es un esquema muy importante y creo que les he dado en el punto. Es un enfoque muy interesante que se utiliza en el desarrollo de tecnologías del lenguaje cuando no tienes muchos datos, lo cual sí a mí me interesaría como que explorar mucho más de esos métodos también, ¿no? Suele ser costoso en un inicio, o sea, de mi experiencia, o sea, nos ha tomado mucho tiempo obtener un volumen de datos decente para luego ir generando de manera semiautomática para hoy en día tener lo que podríamos llamar ya análisis con deep learning, porque ya tienes un mayor volumen de datos, ¿no? Entonces, es un proceso largo, medio costoso, pero podría ser interesante. Tenemos una pregunta de Diego. ¿Qué tipo de redes neuronales utilizan para entrenar estos modelos? Ok, eso va a depender un poco del problema que se quiere atacar. Si hablamos, por ejemplo, de estos modelos de lenguaje que Damián mencionó, o de un traductor automático, que son modelos que van a generar un texto, van a tener una salida de una secuencia de palabras. Entonces, el modelo clásico que se ha utilizado es un secuencia-secuencia, se llama, ¿no? Que es una red neuronal recurrente, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos tipos, ¿no? Como una LSTM, una GRU, entre otros nombres más. Pero actualmente hay otro tipo de red neuronal que no es secuencia, tiene un nombre específico que se llama Transformers, ¿no? Y es un modelo que básicamente ha tomado el área así por todos lados, ¿no? Y se utiliza ya para muchos experimentos de traducción, inclusive también en visión computacional, se está tratando de aplicar Transformers, ¿no? Así que si alguien está interesado en ver cuál es lo último de redes neuronales para el lenguaje, vean ese tipo de algoritmos. El punto es de que los Transformers son data hungry, ¿no? O sea, requieren hartos datos. Y hay estudios, por ejemplo, de traducción automática para escasos recursos, con escasos recursos, donde se compara y se ve de que en realidad no vale la pena irnos con los últimos métodos en todos los casos, ¿no? Si es que tú no tienes tantos datos anotados, ¿no? O traducidos. Entonces, mejor quédate con una red neuronal secuencia, una red neuronal recurrente más pequeña, que tenga parámetros, hiperparámetros mejor tuneados, ¿no? Para poder tener un mejor desempeño, ¿no? Así que
hay para todos los gustos. Si quieres derrochar, tirar la casa por la ventana con millones de dólares, puedes irte a entrenar un modelo de red neuronal enorme, si no, puedes quedarte con una red más pequeña, entre otras cosas más, ¿no? Ahora, una pregunta adicional, curiosidad, y además parte de problemas técnicos que tengo inclusive en algunos cursos. ¿Cómo manejamos el tema de que estas lenguas normalmente son verbales y creo que, o sea, no hay una escritura, al menos para mi conocimiento, para mi idea general, definida, correcta al 100%, ¿no? O sea, la parte binaria es la que quiere definir que es así o es así. Bueno, ahí, en realidad, eso es un problema, porque claro, muchas de las escrituras en lenguas indígenas son relativamente nuevas, entonces eso, de hecho, tiene que ver directamente con la cantidad de materiales disponibles. Pero bueno, por otro lado, para casi todas las lenguas peruanas hay un alfabeto oficial, ¿no? Los alfabetos oficiales, uno los podría, o sea, si yo me pusiera un poco pesado, así, podría criticar bastante varias cosas, pero al menos hay que aceptar, nosotros como línea de trabajo, o sea, siempre partimos de los alfabetos oficiales. Aunque no necesariamente sean los mejores, aunque no necesariamente sean los únicos también, porque para algunas lenguas hay más de una tradición ortográfica coexistiendo. Entonces eso para un corrector ortográfico siempre, bueno, hay que tomar una decisión, es un problema, ¿no? Pero nosotros también, como los dos proyectos que hemos tenido eran financiados por Concitec, en esta línea, entonces siempre tomamos la decisión de, bueno, alfabeto oficial, ¿no? O sea, un poco vamos a mirar a eso como el final, ¿no? O sea, que cuando tu corrector ortográfico te corrija a esa tradición ortográfica, ¿no? Pero eso es cuestionable también, ¿no? Y claro, el problema que nosotros vemos en las lenguas indígenas es, bueno, una, que no se escriben, dos, que tienen escrituras incipientes, o tres, que tienen escrituras con una gran variación, ¿no? Y eso, sí, es un problema, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir viendo cómo estas cosas también pueden contribuir en esa línea. Y bueno, sí, o sea, al final uno podría decir que está trabajando un poco para el diablo, ¿no? De alguna forma validando una escritura por sobre las demás y la del Estado. Pero bueno, o sea, al menos tienes la opción de que si tú corriges diferente, tengas la opción de cambiarlo a la tradición ortográfica considerada como oficial, ¿no? Pero es un problema igual, que es un alfabeto oficial, o sea, Claro, puede ser muy crítico con esas cosas, ¿no? pero además también desde el punto de vista del usuario, ¿no? O sea, yo pensándolo desde el punto de vista informático, ya he tenido en algún curso alumnos que han definido lenguajes de programación en quechua. Y era un poco complicado, por no decir bastante complicado, pensar en el usuario, ¿no? Porque finalmente si el usuario es verbal, ¿cómo va a poder leer algo que tampoco es necesariamente lo que... Claro, pero hay educación bilingüe para 40 de las 48 lenguas peruanas oficiales. Hay maestros bilingües para 40 de las 48 lenguas. Bueno, ahí ojo que el quechua se cuenta como una sola lengua, entonces, según para el Estado, ¿no? Lo cual también es bien polémico. Pero, digamos, digamos, el Estado provee de medios defectuosos, incompletos, para que las lenguas se usen de forma escrita. De hecho, la ley de lenguas, si tú la revises, es una ley de lenguas que promueve mucho la escritura, y uno podría que incluso decir que en desmedro de los usos orales, ¿no? Entonces hay un impulso de la escritura, y claro, nosotros hasta ahora no hemos trabajado con nada que tenga que ver con reconocimiento de voz y ninguna de esas cosas. Hasta el momento no lo hemos hecho, ¿no? Pero también sería interesante, bueno, eso lo tendría que decidir Arturo cuando regrese. Hay iniciativas, hay iniciativas.
Y creo que en realidad sí va a haber la oportunidad de trabajar con ellos, o sea, conectarnos con investigadores que trabajan más con habla, ¿no? Con datos de voz, ¿no? Eh, para reforzar un poco lo que mencionaba Roberto y bueno, la inquietud de Laila, ¿no? Sobre qué pasa con esas variaciones del idioma o qué pasa con esos textos diversos, ¿no? Esos problemas para las tecnologías del lenguaje ocurren inclusive hasta en inglés, ¿no? Por ejemplo, hay estudios recientes que son enfocados más en ese tema de fairness, de justicia, transparencia, ¿no? En esos modelos, en el cual analizan, digamos, qué tan efectivo es una herramienta que funciona en teoría para inglés, ¿no? Pero hacen una comparación un poquito más granular entre un inglés estándar, ¿no? Digamos americano, el que sale en Estados Unidos, y un inglés también que sale en el mismo país, pero que es africano-americano, o sea, que se habla más por las comunidades afrodescendientes, ¿no? Y, y se identificó empíricamente de que algunas herramientas, como por ejemplo lo que se llama un clasificador de idioma o un identificador de lengua, que lo que hace es tratar de detectar cuál es el idioma del texto que está escrito, ¿no? Eh, eh, Tiene un nivel de acierto mucho más bajo para textos que se han escrito, que han sido escritos en una, digamos, variante de estas comunidades afrodescendientes, ¿no? Que escriben inglés con, con algunas palabras específicas, ¿no? Algún tipo de contracciones o otro tipo de vocabulario extra, ¿no? Entonces, eso indica de que inclusive para esos modelos que son entrenados con una gran cantidad de recursos, como es en inglés, poder ajustarlos para diferentes variaciones, ¿no? Del mismo idioma es complicado, ¿no? Eh, y otro ejemplo, ya si queremos hablar de voz, también es lo que ocurre con, no sé, digamos, cuando tú utilizas Siri o Google Assistant. Siempre hay bromas aquí en Escocia, ¿no? De que en realidad no te puede detectar el inglés escocés, ¿no? Que suele ser un poco más, un poco más fuerte el dialecto. Entonces, ese es el problema que también vamos a afrontar cuando las tecnologías del lenguaje de Perú se puedan desarrollar mejor. Van a estar presentes, estas tecnologías van a tener que enfocarse en un estándar inicialmente, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar por algo, ¿no? Y tenemos que empezar al menos por, digamos, como dice Roberto, el alfabeto oficial o el dialecto que se habla que tenga más hablantes, ¿no? Entre otras heurísticas más que tengamos que decidir, ¿no? Y ya después de eso tendremos que ver cómo podemos tal vez expandirlo a otro tipo de variantes, dialectos, ortografías, textos más casuales, ¿no? Vocabulario más informal, digamos, ¿no? Damián, no sé si tienes algo que agregar a a lo comentado por Roberto o Arturo. Bueno, efectivamente, siguiendo lo que contaba Arturo, la discusión acerca del fairness, de la justicia en diferentes grupos demográficos de tecnología del lenguaje es un enorme, enorme punto de discusión. Sin embargo, tengo que decir que justamente una cosa que me parece un poco paradójico, para decirlo de una forma, es que si bien este es un tópico sumamente candente en la anglosfera, como se dice, en los países de hablantes de inglés, es interesante que el hecho de que para 6.495 lenguas las tecnologías del lenguaje sean muy pobres o inexistentes es un tema en principio un poco menos interesante. Creo que también eso es importante, ¿no? La producción científica en este momento no necesariamente refleja la necesidad demográfica global de desarrollo de tecnologías del lenguaje. Obviamente, bueno, hay cuestiones que son específicas de cada país en donde se desarrollan estas disciplinas, como mencionaba antes Arturo en relación con Estados Unidos y la general muy pobre prestación de tecnología del lenguaje para comunidades afroamericanas. Pero también hay cuestiones mucho menores. Bueno, ¿puede este clasificador detectar el acento apalachiano en contra del acento de la costa oeste? Y si bien puede ser que haya diferencias de performance que son, no sé, como digo, del 5%, que son sustanciales de alguna manera, uno no puede dejar de preguntarse si la enorme cantidad de papers en ese sentido no sé si necesaria, pero si no habría otra forma de orientar todos esos recursos a una necesidad más global. Dentro de Estados Unidos, inclusive, hay una especie de falta de reconocimiento de que hay un montón de ciudadanos
no necesariamente hablan inglés en la casa ni que hablan inglés como lengua principal en sus quehaceres. Y esto es algo que, como decía antes, se está incrementando la atención al multilingüismo y a la diversidad lingüística en general, pero todavía queda el resabio de que hay ciertas dimensiones de justicia que son más importantes que otras. Todavía no llegó el punto a decir, bueno, la verdad es que la tecnología funcione en las lenguas del mundo es una cosa importante y estamos todavía restringidos a sociedades de países del primer mundo. Así que, bueno, voy a dejar de criticar al país que me sostiene ahora mismo, pero sí, bueno, en fin, ya saben para dónde va la cosa. Pero creo que estas iniciativas son en realidad ese primer granito de arena que hace la diferencia para el futuro, ¿no? Ustedes creo que han tenido la visión de todo este proyecto, de todo el Chana, que es en realidad una iniciativa que no sabemos de aquí a cuántos años, a qué cosa va a llegar a ser. Pensemos que siempre queremos lo mejor para nuestros proyectos de investigación y nuestra imagen de nuestros hijos científicos, y que sí, pues con el tiempo vamos a llegar a estos objetivos. Pero además, me gustaría que me cuenten más acerca del proyecto en la selva. Bueno, eso es una cosa que recién estamos tratando de mover. En realidad es algo que viene de hace muchos años, o sea, como idea, pero este año ya hemos empezado a elaborar el proyecto, ¿no? Entonces, la idea era tener una estación de campo en la Amazonía para hacer trabajo lingüístico, pero poco a poco conversando con Arturo y conversando con otros amigos, o sea, la idea era tratar de juntar todo. Entonces, al final la apuesta ha sido juntar Chana, tener esta estación y entonces darle a esta estación de campo ese matiz especial de ser una estación de campo en la Amazonía, pero que trabaje en estas líneas de investigación, ¿no? Que de alguna forma recoja inquietudes como las que hemos presentado y las lleve al campo, ¿no? O sea, como que genere esta especie de sinergia entre lingüística de campo, ¿no? Que también es algo que hacemos mucho en el Perú, y lo combine con estas cosas de ciencias de la computación. Y bueno, ya tenemos el proyecto escrito, hay interés firme de varias instituciones, de hecho, no sé, se puede decir, ¿no? O sea, está interesado el Max Planck, o sea, a un nivel de negociación inicial, digamos, y la Universidad de Zúrich, además de la Universidad Católica. Entonces esas serían las tres instituciones que tendrían un rol más protagónico, pero la idea es que va a ser un espacio abierto, ¿no? La idea también es que vamos a tratar de promover espacios, formación o sea, la parte de formación de cuadros científicos entre los pueblos indígenas, la promoción de estudiantes de la Universidad Nacional de la Intercultural de la Amazonía. Eso es una parte bien fundamental a la idea que tenemos, si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, o sea, lo que busca la Field Station es como tener una participación, ser un aliado, ¿no? Un aliado con intereses científicos, obviamente, pero también con muchos de esos intereses científicos al servicio de lo que podemos hacer desde la lingüística, ¿no? Que es promover o dar herramientas a pueblos indígenas que quieran tomar decisiones sobre su lengua, ¿no? Sí, ahí desde el punto de interés, yo de ahí te voy a dar uno que otro nombre de gente del Instituto de Bioinformática Europeo que en realidad estaría encantado con el proyecto, la verdad. Tenemos otra pregunta de Roberto. Nos dice, más allá de la producción científica, ¿qué beneficio concreto obtendría una comunidad indígena en corto plazo? El traductor automático es uno, por lo menos eso cree. ¿Qué otros? ¿Estamos cerca de tener asistentes virtuales?
no sé bien qué es un asistente virtual, pero bueno, el traductor no es algo a corto plazo, es algo que toma un montón de tiempo, pero sí los correctores ortográficos. Bueno, de hecho, en nuestro proyecto de Concitec, el de los correctores ortográficos, ha sido toda una lucha por incorporar a los profesores indígenas de Nopoqui como investigadores, lo cual también influye en su carrera docente, ¿no? Porque ahora todos los profesores de universidades tienen que registrarse en Concitec, tener publicaciones, tener esto, lo otro, y eso es algo que también a la gente del equipo mismo, eso va a tener un impacto, tendría que tener un impacto, y luego están los materiales, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo, esto sí ya es en corto plazo, es tenemos un proyecto de escuelita Isconagua ¿no? Para una comunidad que se llama Callería, donde hay un pequeño grupo de hablantes de Isconagua, bueno, de descendientes de hablantes de Isconagua, porque hablantes de Isconagua solo hay 5, y eso es casi decir. Entonces, la idea es tener un proyecto de revitalización del idioma. Todas las cosas que estamos haciendo para esa escuelita van a ser virtuales. O sea, la idea es no imprimir un solo papel. Y vamos a ver si podemos conseguir, bueno, para eso sí tenemos un poco de presupuesto, pero la idea también es conseguir de repente más donativos de tablets y ese tipo de cosas, y meter todas las cosas que estamos generando para esa escuelita a una plataforma digital, ¿no? Esa es un poco la meta. Vamos a ver si lo logramos hacer, pero sí, ya tenemos un diccionario etnobiológico con ilustraciones, y tenemos unas cartillas, y bueno, vamos a convertir en una app el diccionario Isconagua, ¿no? Que está como PDF, lo vamos a convertir en un diccionario app. Y ahí tienes un montón, o sea, para una lengua que está desapareciendo, o sea, una cosa tan sencilla como tener grabadas las 2000 palabras de un diccionario por la última hablante fluida de la lengua, y poderlo escuchar aunque no parezca mucho, es bastante, ¿no? Pero ese es el tipo de beneficio, pues, ¿no, Roberto? O sea, es lo que hacemos los lingüistas, digamos, no sé, a veces uno piensa, mejor hubiera estudiado Derecho, ¿no? Algo más, pero, pero eso es lo que hacemos los lingüistas, y sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Pero también va a haber otros proyectos o otras cosas en donde lo que se quiere es contribuir a, no sé, o sea, por ejemplo, Damián y yo estamos trabajando fuerte en un proyecto sobre responder a la pregunta de si las lenguas obsolescentes son realmente más simples, como se dice en toda la literatura, o no. Entonces esa es una pregunta científica, ¿no? Pero claro, puede tener una implicancia política también, porque al final tú puedes hacer el punto de decir, bueno, pero mira, o sea, las lenguas, no importa que una lengua esté en una etapa terminal y tenga 3 hablantes o tenga 3000, las lenguas no pierden de forma general complejidad. Y eso puede tener un impacto para, no sé, tomar decisiones sobre si invertir en esas lenguas, ¿no? Y ese tipo de cosas son cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero hay que pensar más cosas también, y hay que no sé, ahí también buscar otras ideas, y también conversar con la gente, ¿no? O sea, qué cosa quieren los pueblos indígenas, o sea, bueno, en lo que yo he conversado sí, siempre hay mucha apertura a la idea de, por ejemplo, los shipibos con el traductor shipibo, el Google shipibo le decían, no era un Google, no, pero el Google shipibo, esa era la chapa, el apodo que tenía el traductor shipibo. Y la gente estaba feliz, o sea, la gente que participó, que se le hizo un reconocimiento en la UNIA, o sea, uno hasta lloró de la emoción, ¿no? O sea, es algo que la gente quiere, ¿no? Que la gente valora, y que en mi opinión totalmente subjetiva, ¿no? Sí tiene un impacto en psicológico y político, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que es probablemente mucho más que tener un proyecto de documentación de 3 años, por el cual te dan 300.000 libras esterlinas, y haces un montón de grabaciones que al final terminan en un archivo en Londres o en Alemania, y la gente nunca lo llega a usar.
¿no? Entonces, poco es eso, ¿no? Pensar en todo caso si este podría ser un camino para hacer una ciencia con un poco más de impacto social, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Y de hecho, de repente nos equivocamos y vamos mejorando, y ahí la conversación, el diálogo es importante. Pero Creo que, perdón. no, decía Roberto, eso sería, ¿no? O sea, un poco, muchos de los productos tienen una aplicabilidad, y por otro lado, idealmente debería haber estudiantes indígenas incorporados a estos proyectos, ¿no? Entonces, un estudiante shipibo o 5 estudiantes shipibos que trabajan como asistentes en un proyecto liderado por una investigadora de la Universidad de Zúrich, ¿no? Entonces eso de todas maneras debe enriquecer su formación, ¿no? Entonces hay una cosa formativa y también los productos que se podría producir en este marco, ¿no? Creo que como bien mencionas, Roberto, los que hacemos ciencias debemos apuntar a eso, ¿no? No al beneficio económico por sí, sino al beneficio social que podemos dar. En este caso, tal vez podemos pensar que es una población pequeña, pero es una población minoritaria que en realidad tiene que permanecer de algún modo, ¿no? Y ustedes en realidad son los responsables de hacer que permanezca este conocimiento. No Claro, o sabemos qué va a aliados, pasar con ¿no? los años. O ¿Perdón? sea, aliados, o sea, Claro. claro, yo quiero creer que los responsables al final son los propios pueblos, ¿no? Pero tú puedes ser un aliado, ¿no? Una herramienta. Eso de la justicia sociolingüística, la justicia lingüística, todo, o sea, ser un actor en ese paradigma, ¿no? Un aliado. Sí, sí. Y la verdad, solamente puedo felicitarlos por el gran proyecto que es Chana. Y bueno, creo que todos vamos a esperar noticias de cómo se desarrolla todo esto. Y solamente puedo agradecerles por el tiempo que se han tomado para tener este conversatorio, para acompañarnos en este evento, y les deseo lo mejor, éxitos en todas sus investigaciones y sus proyectos. Ha sido un gusto conocerlos. Y bueno, yo también aprovecho para agradecerte a ti, Laila, y a toda la gente que está presente, a Arturo, y bueno, también a Damián, ¿no? Que quiero decir que él es realmente un aliado, ¿no? O sea, Damián ha venido en tiempo de pandemia al Perú a trabajar en un artículo por varias semanas, y está siempre vinculado con estudiantes de la universidad, y nada, lo queremos mucho acá. Arturo también, pero Arturo tiene que regresar pronto. Gracias, gracias. Que es No, gracias, recíproco. gracias por la Bien, invitación. perdón. ¿Damián? No, que es recíproco, que también estoy embebido en el mismo optimismo que todos ustedes, y que bueno, a todos los que están escuchando esto y que tienen un ligero interés, por favor acérquense, súmense, porque hay un montón de trabajo para hacer. Así que siempre tenemos muchos proyectos andando, hay un montón de oportunidades, y como decíamos antes, ahora es el momento. Así que si tienen un poco de curiosidad, simplemente acérquense a cualquiera de nosotros, y vamos a tratar de orientarnos de la mejor manera posible. Gracias de vuelta, Laila, gracias Arturo y Roberto por la conversación. No, gracias a ustedes, gracias Damián, gracias Arturo, gracias a todos, gracias Laila. Muchas ¿Tendrán gracias. un número de contacto, un correo como para que les escriban los que tengan interés? Claro. No sé si hay un correo de Chana para que lo dejen en el chat. Pero bueno, Arturo, tú eres el que lleva las reuniones, ¿no? Sí, que me escriban al correo PUC, y de ahí voy a ponerlo aquí en el chat. Sí, por favor, para los interesados e interesadas. Ajá, y entonces ya yo los puedo como que conectar tenemos un grupo de lectura, digamos, quincenal, que este año ha estado un poquito inactivo, pero ojalá podamos reactivarlo de aquí de cara al 2022 de una forma más frecuente, ¿no? Y entonces, si desean unirse, conversar más sobre artículos de lingüística computacional, o conversar de iniciativas, creo que ese es el espacio, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por participar y estar acá. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.